A mí me llama la atención cuando en astrología se establece que un planeta es benéfico o maléfico. Yo hasta donde sé, por ejemplo, Saturno y Marte son maléficos, pero también estos planetas no necesariamente van a ser siempre maléficos, sino que pueden cambiar y no ser necesariamente así, también pueden ser benéficos. ¿Por qué? A ver, cuando nosotros estamos hablando de benéfico y maléfico, no es una diferencia a priori referida a lo ético, ¿no? A cierta moral, ¿no? O sea, no estamos diciendo que haya planetas malos y planetas buenos, sino que hay planetas que en determinadas circunstancias hacen el mal y diferentes planetas que en determinadas circunstancias hacen el bien. Pero por encima de todo, cuando estamos hablando de los ciclos planetarios, observamos que dentro del orden del cosmos, pues existen planetas que están relacionados a ciclos, que son ciclos pues, que están más vinculados a hechos adversos a la vida y otros que son favorables a la vida. Hay que entender que cuando nosotros estamos viendo los planetas pues alcanzan unas determinadas determinaciones, ¿no? O sea, unas determinaciones estrictas. Cuando estamos viendo el Sol y a la Luna, pues estamos viendo la fuente de luz, estamos viendo también la sustancia que la recibe, estamos viendo que el Sol emite luz y, sin embargo, pues la sustancia de la esfera dentro de la cual estamos, asociada a la Luna, ¿de acuerdo? Pues experimenta una serie de cambios, que a través de esa serie de cambios, pues el orbe, de acuerdo, de la Luna y la sustancia lunar se calienta. A través de esos procesos, pues se desarrolla la vida, ¿no? A través del calor y de la humedad, pues se desarrolla la vida. Entonces, desde ese punto de vista, lo que es favorable a la vida, pues se asocia a lo benéfico, y lo que es desfavorable a la vida se relaciona con lo maléfico. Cuando nosotros estamos viendo la relación que hay entre el Sol y la Luna, cálido y húmedo, pues estamos viendo el principio de proliferación. Entonces, el principio de proliferación se asocia de acuerdo a Júpiter, por poner un ejemplo. No propone un ejemplo, es un planeta cálido y húmedo. Es decir, la tradición indica, de acuerdo, que tiene esas propiedades, ¿no? Propiedades de multiplicación. Cuando nosotros estamos viendo qué es lo contrario a la vida, estamos hablando de lo frío y lo seco. Es decir, lo que no emite luz y lo que no es receptivo. Y esas características se corresponden con Saturno por la dimensión del ciclo que representa, por el hecho de ser la última esfera, por el hecho de conectar con las esferas donde no se mueven los planetas, por donde no se mueven los planetas. Y luego, pues también vemos pues, que existe un principio asociado al placer, un principio asociado al dolor, ¿sí? Un principio asociado al placer que se corresponde con la frescura y con la humedad, relacionada con Venus. Y otro que se corresponde con el dolor, que está relacionado más bien con la calidez abrasiva y la sequedad extrema, que está relacionado con Marte. Y también estamos viendo pues, un principio que está relacionado con la intersección entre lo que es la proliferación y lo que es la destrucción, que es un principio que frente a lo sintético que representa Júpiter como proliferación de la vida, pues determina el principio de fragmentación, principio de racionalización que está vinculado a Mercurio, ¿no? Mercurio con esa condición de que participa pues, de ambos mundos, una figura pues, que tiene las características de un guardián liminar, ¿no? Un guardián como Hermes que de alguna manera divide las dos sectas, la secta diurna y la secta nocturna, el principio activo y el principio receptivo, ¿no? Entonces estamos viendo que cada uno de los planetas en su interacción pues funcionan como ministros de la luz solar. Es decir, nosotros observamos los planetas que se mueven en el cielo y unos, pues el Sol emite la luz y los otros planetas en su movimiento la reflejan, y la reflejan cada uno pues de una forma distinta, ¿no? Tienen, por lo tanto, características diferentes, y esas características distintas de la luz reflejada del Sol, es decir, son propiedad del Sol, son ministeriales del Sol, ejercen funciones de dispensación solar, pues determinan pues, determinados efectos sobre los resultados. Explicar la teoría de temperamento, es decir, la mezcla de los elementos, pues llevaría bastante tiempo, pero en general podríamos decir que las características de los planetas benéficos
son características moderadas que favorecen la proliferación de la vida. Y las características de los planetas maléficos son características extremas que determinan pues, cualidades que son adversas a la vida. Entonces, lo que está relacionado con lo que favorece el crecimiento y el desarrollo, pues se considera benéfico, es decir, que hace el bien, y lo que pues, la coarta o de alguna manera la destruye, pues considera que está asociado al mal, ¿no? Por lo tanto, tenemos planetas maléficos, que son planetas destructores, y tenemos planetas benéficos, que son planetas que tienen que ver con la proliferación de la vida. Los unos son templados y moderados, y los otros son destemplados y moderados en sus reacciones. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que, como bien decía Benedra, las propiedades que nosotros asociamos a los planetas están establecidas en relación a los efectos, ¿de acuerdo? Que su influencia ejerce sobre la Luna. Es decir, como diría Benedra, pues el efecto que nosotros le asociamos a los planetas es puramente subjetivo. Subjetivo en el sentido, subjetivo subjectum, subjetivo sustrato, es la manera en que el sustrato reacciona de acuerdo a las evoluciones de los planetas en los diferentes orbes de las distintas esferas, ¿no? Es decir, es la manera en que, de alguna manera, la vida reacciona de acuerdo a lo que es la influencia de esos elementos externos. Pero en sí, los planetas no son ni fríos ni secos, ni son húmedos o cálidos, sino que es una forma en que, de alguna manera, estas sustancias, este sustrato, este subjectum, de acuerdo, este sujeto reacciona subjetivamente a la acción objetiva de los planetas, ¿no? Me refiero a acción objetiva de los planetas en el sentido de que los planetas observan ciclos regulares y por lo tanto su acción es inexorable. Mientras que los efectos que tienen sobre el orbe sublunar pues siempre son efectos fluctuantes y siempre son efectos que parecen responder de acuerdo a criterios pues que son más lábiles, que se corresponden con la manifestación de las cosas que cambian, ¿no? En sí, el movimiento de los planetas es un movimiento ordenado e inexorable, y las cosas que ocurren en la Tierra pues están bajo el dominio de la muerte, ¿no? Bajo el dominio de la corrupción. Desde el punto de vista de los antiguos, los planetas se corresponden y por antonomasia al Sol, por ser emisor de luz y ser los planetas simplemente quienes la rebotan, es decir, quienes la reflejan, ¿de acuerdo? Pues tiene que ver con la determinación, con la generación. El principio generador es la luz. Y lo que tiene que ver con el orbe sublunar, que es el orbe en el cual se desarrolla su existencia, pues todos los seres vivos, pues se corresponde con la generación, ¿vale? Con la degeneración o con la destrucción, con el principio de corrupción, ¿no? Entonces estamos viendo que todo lo que se destruye a un nivel sublunar es vivificado por la acción del Sol a través de los diferentes planetas, en tanto el reflejo de luz que los planetas muestran respecto de la luz que emite el Sol como del propio Sol. Entonces, la conexión entre los planetas y el orbe sublunar es la que se da entre los entes naturales y los entes sobrenaturales, ¿no? Los antiguos entendían la naturaleza como física y todo lo relacionado con la doctrina de los elementos estaba relacionado con la naturaleza y con Selene, es decir, con la luna, ¿vale? Y todo lo que queda por encima de la esfera de la luna está relacionado con Helios, está relacionado con el Sol y está relacionado con lo sobrenatural, es decir, lo que está sobre el orbe en donde nosotros coexistimos, los seres humanos, los seres vivos y los seres que cambian y se transforman. Con lo cual, los planetas fuera representan pues, determinación, y lo que representan sus efectos pues, es el orden de la necesidad. Es decir, nosotros estamos sometidos de acuerdo a la acción de los planetas y de una manera reactiva a la acción de los planetas en el orbe sublunar, la sustancia que es pululante, es decir, la sustancia viva, potencialmente capaz de expresar pues, los diferentes accidentes de la materia, ¿de acuerdo? Pues es reactiva ese proceso y por lo tanto está sometida a la necesidad.
Tenemos, por lo tanto, un orden de causalidad relacionado con los procesos de transformación que tienen que ver con el orbe sublunar y procesos que tienen que ver con la determinación relacionada de acuerdo con una providencia que es de donde se emite desde donde se emite el principio que es principio fecundante, principio fecundador, bueno, pues, que es la semilla a partir de la cual pues, todas las cosas en el orbe sublunar aparecen, ¿no? Entonces, el orden celeste es un orden que se basa desde la perspectiva de los antiguos, desde la perspectiva de los griegos, en un principio de equilibrio. Si aquí nosotros, por ejemplo, estamos experimentando generación y corrupción, estamos experimentando procesos de proliferación y procesos de presión en cuanto a la vida, procesos de generación y de corrupción, pues tiene que haber un orden celeste, que sea un orden simétrico, que responda a un equilibrio formal en cuanto a lo que son los diferentes dispensadores, ¿no? Entonces tenemos dos luminares, que son el Sol y la Luna, tenemos dos planetas benéficos, que son Venus y Júpiter, tenemos dos planetas maléficos, que son Saturno y Júpiter, están distribuidos por sectas. Las sectas se corresponden con la secta de los planetas exteriores, Júpiter y Saturno, en la que participa también el Sol, que es la que está relacionado con el día y con la secta diurna y la conciencia, y los niveles manifiestos del alma humana, más relacionados con la trascendencia, y los que están relacionados con la inmanencia, que se corresponden con los planetas interiores, o los planetas asociados sobre todo a lo que podríamos decir que es el goce o la fruición, Venus y Marte, ¿de acuerdo? Que representan Marte el deseo, Venus el goce, la concordia y la discordia, ¿de acuerdo? Y la Luna, son los planetas que están asociados, ¿de acuerdo?, al nivel de lo que es manifiesto y de alguna manera potencia las acciones sometidas a la necesidad y al principio del placer. Y luego pues tenemos a Mercurio, que cumple esa función de unir esas dos sectas. Entonces hay un equilibrio en cuanto a las funciones que representan cada uno de esos númenes, que se corresponden con un orden sobrenatural, que no necesariamente un orden sagrado, porque sagrado es el orden supralunar, es decir, lo que hay por encima del orden natural, y también que más que sagrado podríamos decir que es espiritual, y un orden que es puramente sagrado, que está regido por los ritos, de acuerdo, que se corresponde con el orden sublunar. Hay que entender las cosas desde el punto de vista de la mentalidad arcaica. Todas las cosas que ocurren en la Tierra ocurren como actos de sacrificio. Es decir, para que ocurran cosas en el orden de la generación y la corrupción, tiene que darse un principio de correlación en el cual los seres humanos conspiren con las fuerzas divinas para que se generen procesos de transformación. Y desde el punto de vista de los antiguos, todas las cosas que ocurren en la naturaleza ocurren en función o en relación a un hacer sagrado, ¿no? Y en ese sentido, todo lo que está relacionado con el orbe sublunar está asociado también a los ritos y a las liturgias antiguas, sacrificiales, que determinaban pues, el devenir de los acontecimientos. Si la colaboración del humano, la acción divina, pues no puede trascender el nivel de lo profano y no puede acceder al orden de lo sagrado. Un orden de lo sagrado en el que hay un vínculo de participación entre el ser humano como ente natural y la conciencia cósmica, ¿no? Eso arranca de concepciones pues muy arcaicas, muy anteriores al surgimiento de la astrología horoscópica. De hecho, es una mitología y una antropología que responde a criterios pues, espirituales relacionados con los ciclos cósmicos, ¿no? Claro. Pero básicamente la herramienta que sirve para cortar, la herramienta que sirve para limitar, cortar y limitar son los elementos que se asocian al principio maléfico. Todo lo que representa corte, todo lo que representa limitación está asociado a la limitación a Saturno, el corte a Marte.
Ok. Y todo lo que une, ¿de acuerdo? Y de alguna manera desborda, está asociado a unión a Venus, en lo que desborda Júpiter. Entonces, la acción mediadora es la acción del intelecto humano. Y esa acción del intelecto humano, el intelecto racional, es la acción de Mercurio. Entonces, Mercurio no es ni bueno ni malo. Su función es unir. Está relacionado con el principio de generación, con el principio de corrupción.